Bueno, el libro, como comentamos recién acá en la feria, es importante para las nuevas generaciones, en mi caso la generación que empezamos a militar a fines de los 80, en el fin de las ideologías, nos decían, la caída del muro y demás. Es un libro que no solo nos trae testimonio de la organización en los años 70, sino que también trae mucha información necesaria para no cometer, porque no le saca al cuerpo el libro a autocríticas, no cometer errores en nuestros días y depositar en manos por ahí de los partidos tradicionales que ya en los 80 se entregaban al imperialismo vencedor por aquellos años, no entregar los proyectos de liberación nacional y social. Es un libro que realmente acerca, digamos, toda la información que necesitamos los que apostamos por un nacionalismo revolucionario, de lectura, de debate, para poder continuar y mantener viva aquella llama de tantos compañeros que hoy no están. Bueno, mira, yo soy diputado venezolano a la Asamblea Nacional, ¿no? Y para nosotros es muy importante conectarnos con los procesos emancipatorios, con los procesos revolucionarios que se han dado a lo largo y ancho de la patria grande, ¿no? Y esto para nosotros es un gran referente. Primero por lo que significa Roberto Perdía para nosotros en Venezuela, un viejo amigo, un gran amigo, un hombre que ha estado vinculado también a la construcción de lo que es el constructo teórico, el marco teórico de la Revolución Bolivariana, y eso lo valoramos infinitamente, de modo que estamos bien complacidos de estar aquí. Esto es muy importante para nosotros y tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo en función de construir no solamente los procesos de liberación en cada uno de nuestros países, sino que realmente sea una expresión de la patria nueva, de la patria grande, esa que siempre habló Bolívar y San Martín, y que de alguna manera desde Venezuela estamos intentando reeditar un poco inspirados, ¿no?, en el legado del comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías. Este no es cualquier encuentro, creo de que son muy pocos los que pueden contar la historia, no desde el periodismo, sino desde el propio protagonismo. Creo que, aunque esto nunca se va a poder saldar, seguramente la información que va a figurar en esta publicación va a modificar algunos aspectos de algo que se instaló ahí en el comienzo de la democracia, que por ejemplo fue el tema de la teoría de los dos demonios, y algo que también sucedió en esa época que impactó mucho en la generación de jóvenes, que ahora ya son los cuarentones, que era la famosa historia de la contraofensiva y el exilio y los dólares y todas esas historias que en realidad también estaban trabajadas por un lado por el alfonsinismo y por otro lado también por lo que en realidad siempre lo caracterizaron como enemigo, que era la derecha del peronismo y los actores sociales que siempre han tratado de defender el statu quo. Me parece muy importante la palabra de Roberto, porque fue un protagonista principal de todo lo que fue la organización Montoneros en la década del 70. Hay muchas interpretaciones, muchas personas que hablan por lo que han oído, y entonces Roberto, al ser un protagonista directo, creo que tiene una clara visión de lo sucedido. Lo que sucede es que sobre los 70 hablan todos, hablan muchos que estuvieron, muchos que no estuvieron. En el caso de los montoneros hablan muchos que ni siquiera participaron o que hablan de oídas. Entonces la palabra de una persona que estuvo en el núcleo gestor desde el inicio, desde los 60 en adelante, es más que importante, porque es la primera vez que se hace un raconto de la historia, paso a paso, hecho a hecho, desde el interior. Los militantes, los que hemos vivido esa época, estamos cansados de leer libros y cuentos de gente que nunca participó en esto, que lo puede hacer con todo derecho, pero había un vacío, una falta de que los protagonistas de esta historia, vapuleados muchas veces por el resto de la sociedad intelectual, contaran su historia, como dice el libro, en primera persona. Yo creo que a todos, el que esté en contra, el que esté a favor, el que tenga crítica, este libro le hace bien. Es la voz de los que estuvieron, es la voz de los que se reunieron con Perón, es la voz de los que participaron de los hechos más importantes de la Argentina de esa década. Es la voz de militantes que se hicieron laburando en un barrio, laburando desde abajo y llegaron a conducir a la fuerza guerrillera más importante y organizada de Sudamérica. Yo creo que eso ningún joven, ni ninguno que quiera construir algo para el futuro,
puede obviarlo. Si no, pagaremos en el futuro los costos de la ignorancia. Nosotros como montoneros somos los únicos que reivindicamos la historia porque hay una sola historia y hay muchos que la cuentan diferente. Yo creo que el libro de Roberto Perdía es, digamos, la verdad auténtica. Así como en el 73 nosotros tuvimos que hablar de peronismo auténtico, digamos, desde el punto de vista electoral con el propio partido montonero, yo creo que este libro cuenta la historia descarnada de tal cual como ocurrieron las cosas, cómo pasaron y de alguna manera tiene una propuesta hacia el futuro que es lo más importante. Bueno, lo particular también que se da en un momento en que las nuevas generaciones están motivándose, están, digamos, empezando a moverse en política y empiezan a rescatar también toda nuestra historia. Por eso este libro, contando la historia tal cual la vivimos, tiene una importancia enorme, ¿no? Así que yo lo veo muy importante, sobre todo por los jóvenes y las futuras generaciones. Y para mí es fundamental, digamos, básicamente para poder conocer desde la primera palabra, como dice el libro, la experiencia que vivió Perdía y todos los compañeros de aquella época y poder comprender la actualidad, digamos, y poder transformar esta realidad en la que vivimos, digamos, para mí es clave, fundamental. Roberto para nosotros es una persona que nos marcó un camino, que día a día nos da una idea y nos cuenta la historia como realmente creemos que fue, la historia, como dice el libro, en primera persona. Él fue sin duda una parte importante de toda la historia, sobre todo en Montoneros, y creemos que, bueno, Montoneros fue también muy importante para la Argentina, para la recuperación de la democracia, para poder hoy vivir esta libertad que hoy tenemos. Creo que es un libro importante, en tanto ajusta situaciones del pasado en las que existen versiones o visiones particulares e interesadas de parte de gente que no participó efectivamente en ese pasado. Y luego, mirando para adelante, en la última parte del libro también hace una proyección, a mi juicio correcta, de qué nos espera como futuro en tanto país y en tanto humanidad, ¿no? El tema de la finitud del planeta es un tema que va a ser cada vez más cotidiano. La importancia que tiene sobre todo por el momento que vivimos, de gran confusión, de utilización bastarda de los ideales, de las concepciones que, bueno, que marcaron la vida de toda una generación de argentinos que, bueno, en una forma u otra fuimos partícipes. Me parece que el hecho de que un dirigente histórico de la organización político-militar de máxima gravitación en aquellos años en el Cono Sur saque un libro tan descarnado, tan honesto y tan autocrítico como este, es la forma de dar la cara que muchos estábamos esperando, muchos montoneros estábamos esperando para saldar una deuda con la sociedad. Como bien dice Cito Lema, en la línea que está al pie del libro, en la tapa, es un libro que rinde cuentas pero también las exige. Hay muchas cuentas pendientes que el poder tiene para con la sociedad argentina. Pero me parece que completa algunas perspectivas autocríticas que nosotros desde la transición a la democracia hemos redactado y que no han tenido estado público, que han circulado de manera catacumbal. Este libro viene a rellenar un hueco en la pared de la historia contemporánea de la Argentina y me parece que su autor es un viejo sabio que ha decidido vaciarse los bolsillos de la historia que protagonizó. ¿Qué hice yo cuando la dictadura hizo de esta tierra el peor de los infiernos? ¿Qué hice yo cuando vinieron a buscar a mi compañero, a mi amigo, a mi hermano, a mi hija, a la mujer o al hombre que uno ama? Me callé, peleé como pude, lucré, porque vaya que en este país mucha gente lucró sobre la muerte, lucró sobre el dolor, sobre la agonía. ¿Quién rinde cuenta de los que lucraron,
de los que se llevaron los últimos pedacitos de la muerte. ¿Quién se alza para hablar de dos demonios? Porque si hubo dos demonios, fueron los que nos asesinaron y los que se callaron la boca cuando, pudiendo hablar, la historia hubiera sido otra. Tenemos un futuro por delante, pero un futuro que tenemos que construir sobre nosotros mismos, pensando desde nuestras propias realidades. Aquellos sueños de Mariátegui, aquellos sueños de Simón Rodríguez, en este siglo empiezan a tomar cuerpo. Lo empiezan a tomar cuerpo en Bolivia, lo empiezan a tomar cuerpo en la gesta chavista. Y esas realidades de alguna manera son las que yo aspiro que este libro pueda servir. No sé cuánto esta generación actual lo podrá hacer, confío en ella. De todas maneras, y con esto cierro, confío mucho, pero mucho más en las generaciones por venir. Por eso este libro, en la primera página, está dedicado a los Aíres y Sabina, mis nietos, que son los nietos de toda aquella generación en la cual realmente confiamos que alcance los objetivos por los cuales soñamos y por los cuales tantos miles y miles de compañeros dieron todo, vida y libertad. Muchas gracias, compañeras y compañeros.